¿Qué hay detrás de nuestras creencias y quién domina nuestra conciencia? Este es un viaje de conciencia, una conversación entre la tradición y la libertad. Bienvenidos a Cadenas Sagradas. Hoy hablaremos de esa carga silenciosa que llevamos desde la cuna. La presión social, la fe heredada, la herencia invisible, las normas impuestas con voz dulce y rostro amable. No elegimos el nombre de nuestro Dios, ni el sentido de lo sagrado, pero nos lo colocan al nacer como si fuera parte del cordón umbilical. Aprendemos pronto que hay cosas que no se deben preguntar, que hay verdades que no se tocan y castigos que no siempre llegan del cielo, sino de las miradas, los gestos, el rechazo. Y esa presión, dulce como el incienso, dura como el dogma, no muere con nosotros. La traspasamos sin querer, como una oración repetida que nuestros hijos también repiten, sin saber por qué. Así la fe se convierte en cadena hereditaria, no siempre por maldad, a veces solo por costumbre. Soy Adán. Dicen que somos la primera familia, pero también fuimos los primeros en cargar con la culpa, no la nuestra, sino la que alguien más escribió en piedra antes de que naciéramos. Sí, somos una familia normal, como todas en el mundo. Pero, ¿por qué a nosotros nos llenaron de pecado? ¿Quién es capaz de prohibirle a sus hijos comerse la única manzana que queda en la despensa y sin ofrecer otra alternativa? El hambre mata, y hasta hoy es un asunto serio pendiente de resolver. Soy Eva. Yo no nací para obedecer mandatos sin alma, pero me enseñaron que cuestionar es pecado y que amar con libertad es peligroso. Aún así, mi alma no olvida lo que es elegir. Soy Caín. A mí me dijeron que debía ser perfecto, que tenía que honrar a un Dios que nunca vi, con sacrificios que no entendí, y cuando fallé, me nombraron monstruo antes de escuchar mi historia. Soy Abel, el hijo ejemplar, sumiso, correcto, silencioso. No por convicción, sino por miedo. Me llamaron bueno, pero jamás fui libre. Ser obediente por temor no es bondad, es esclavitud con aroma a incienso. Bueno, la presión social no siempre grita, a veces susurra. No golpea con látigos, sino con miradas, con silencios, con rezos forzados. Es una fe que se impone sin necesidad de cadenas visibles, porque las más fuertes se forjan en la conciencia. Desde niños se aprende que lo correcto no es lo que sientes, sino lo que otros creen que debes sentir, aunque tú no lo comprendas. Y cuando preguntas, cuando manifiestas tus dudas, te conviertes automáticamente en un peligro social. Creo que hay una obediencia que no nace del amor, sino del miedo a no encajar, porque en nombre de la fe se exige uniformidad, pensar igual, hablar igual, incluso sentir igual. Se venera la imagen del creyente perfecto. Mientras tanto, se sepultan las preguntas, porque quien se atreve a buscar su propio camino en busca de respuestas, se convierte en hereje, no por su error, sino por su libertad. Se cuenta que en este lugar, hace siglos, un joven fue obligado a confesarse, pero en su corazón no había arrepentimiento, sino miedo. ¿Miedo? ¿Y no es el arrepentimiento verdadero el que limpia el alma? Entonces, ¿cuál es el valor de la confesión
si no viene del alma? ¿Y si lo que llamaban fe era solo miedo a ser distinto? Tal vez solo era el miedo al castigo, miedo al infierno, más que a sus propios errores. Tal vez solo es una ceremonia, pero una que ha controlado corazones durante siglos. Hey, ¿ustedes vienen a destruir mi creencia? ¿Vienen a iluminarme con su razón que no es la mía? Pues yo prefiero seguir creyendo a oscuras. Aquí no venimos a destruir la fe, venimos a entenderla, a mirar lo que se oculta detrás de lo sagrado, a cuestionar lo que heredamos sin haberlo entendido. Estoy aquí, Adán. Cuéntamelo todo, desde el principio. Cuando era niño, había muchas cosas que no entendía sobre la religión. Recuerdo perfectamente aquellos domingos en los que mi familia me obligaba a ir a la iglesia. Para mí era un ritual incómodo, vestir ropa que no me gustaba, caminar en silencio hacia el templo y escuchar sermones que, francamente, no lograba comprender. Pero lo peor de todo no era el tiempo que pasábamos allí, sino la sensación de obligación que lo envolvía todo. Cada vez que expresaba mi incomodidad o mi deseo de quedarme en casa jugando, la respuesta siempre era la misma. Es nuestra obligación como buenos cristianos. Pero, ¿obligación con quién? ¿Con Dios? ¿Con el cura? ¿Con la comunidad? Esa palabra, obligación, se convirtió en una especie de cadena que me ataba a costumbres que no entendía. Con el tiempo me di cuenta de que no solo se trataba de ir a misa. Había una serie de rituales que debíamos cumplir. Por ejemplo, la confesión. Cuánto miedo me daba entrar a ese pequeño cubículo oscuro y hablarle al sacerdote. Decían que era para purificar el alma, pero en realidad sentía que estaba siendo juzgado. No importaba si mis pecados eran cosas tan simples como haber discutido con un compañero de clase o haber olvidado rezar antes de dormir. Siempre había esa carga de culpa que caía sobre mí. ¿Cómo pudieron hacerte cargar con tanta culpa, siendo apenas un niño? Lo que más me sorprendía era ver cómo los adultos de alrededor parecían aceptar todo sin cuestionarse nada. Mis padres, mis abuelos, mis amigos, los vecinos, todos parecían encontrar consuelo en esos actos repetitivos. Yo, en cambio, solo sentía que estaba siendo arrastrado por una corriente que no podía controlar. Era como si mi opinión no contara, como si el simple hecho de dudar fuera en sí mismo un pecado. ¿Y entonces? ¿Qué pasó? Poco a poco, empecé a darme cuenta de que no era el único que sentía esa incomodidad. Mis amigos también compartían ciertas dudas, pero nadie se atrevía a decirlo abiertamente. Todos actuábamos como si estuviéramos de acuerdo, porque sabíamos que cuestionar la tradición podía traer miradas de desaprobación o incluso reprimendas. Esa era la verdadera presión social. No solo cumplir con los rituales, sino fingir que lo hacíamos con gusto y devoción. Entonces nos han ido comiendo el coco desde el nacimiento. Con el paso de los años, esa presión se me fue transformando en resentimiento. ¿Por qué nadie hablaba de lo que realmente sentíamos? ¿Por qué nos enseñaban a obedecer ciegamente en lugar de hacernos preguntas? Fue entonces cuando entendí que muchos simplemente temían romper con lo establecido, incluso si en el fondo también tenían dudas. Hoy en día miro hacia atrás y comprendo que lo que viví no fue una experiencia aislada. Muchas personas, especialmente durante su infancia, son arrastradas por la inercia de costumbres que nunca eligen realmente. La religión en ese contexto
no se convierte en un espacio de reflexión personal, sino en un acto social donde el verdadero pecado es pensar diferente. Recuerdo que me decían que debía rezar, aunque no entendiera las palabras. Repetía oraciones como si fueran fórmulas mágicas, esperando que algo sucediera, pero sin entender realmente su significado. La verdad les confieso que ya todo me aterraba. Sentarme frente a un sacerdote y contarle mis pecados, aunque no supiera realmente qué era un pecado. ¿Cómo podía confesar algo que no comprendía? Pero debía hacerlo, porque me decían que era necesario para ser una buena persona. Y así crecí, rodeado de imágenes de ángeles y demonios, de santos que sufrían y mártires que morían por su fe. Pero nunca me explicaron que podía cuestionarme, que podía preguntarme si todo aquello tenía sentido para mí. Vaya historia, Adán. Lo que acabas de contar no es solo presión social. Es una maquinaria silenciosa que moldea conciencias desde la infancia. Esas son las verdaderas cadenas, las que no se ven pero aprietan el alma. Las cadenas sagradas que una sociedad entera defiende sin saber por qué. Y ahora que has abierto tu alma, ¿qué reflexión florece en tu interior? Hoy estoy convencido de que la verdadera espiritualidad comienza cuando uno se permite hacer preguntas, aunque eso signifique ir en contra de lo que siempre te enseñaron. Porque la fe, si es genuina, no teme al cuestionamiento. Y hoy entiendo que la presión social religiosa no es fe, es solo una forma de control. Eva, si lo que viví fue duro, no me imagino lo que significa crecer siendo mujer bajo estas mismas reglas. Te escucho, te toca a ti ahora. Yo ya desnudé mi alma, pero hay una parte de esta historia que solo tú puedes contar. Porque las cadenas que envuelven a las mujeres suelen ser más finas, pero más crueles. Hoy quiero escucharte. Hazlo por curiosidad, por duda o por fe, pero suscríbete, activa la campanita y dale al pulgar arriba. El camino continúa. Gracias, Adán. Pero no soy muy buena contando estas cosas. Y la verdad, me da vergüenza. Vergüenza de desnudar ante el mundo las cadenas que me ataron, incluso antes de nacer. Pero quizá si rompo el silencio, otras también lo harán. Así que aquí va mi historia. Desde que era niña, me enseñaron que Dios lo ve todo, pero curiosamente, parecía verlo más cuando se trataba de mí que de mis hermanos. Cierra las piernas, ponte la falda larga, no hables tan fuerte. Una niña decente no hace eso. La fe se convirtió en una jaula de normas invisibles, de silencios impuestos, de sonrisas forzadas. Ir a misa no era una elección, era una coreografía. Vestido recatado, velo en la cabeza, ni una gota de maquillaje. Debía sentarme derecha, mirar al frente, bajar la cabeza. Y si alguna vez me distraía con los vitrales o soñaba con otras vidas, me recordaban que el demonio susurra cuando uno se aleja de Dios. ¿Pero era Dios? ¿O era el miedo lo que nos mantenía rectas? En la escuela, las cosas no eran distintas. Los varones estudiaban matemáticas, ciencias, hablaban de sus futuros como médicos, abogados o ingenieros. A nosotras nos enseñaban economía del hogar, costura, cocina y obediencia. Nos preparaban no para pensar, sino para servir. Porque nuestro lugar era ayudar al hombre, nunca superarlo. Recuerdo el día en que me vino la regla por primera vez. No hubo celebración, ni palabras de bienvenida a la feminidad, solo vergüenza. Silencio. Me escondieron una toalla higiénica en la mochila y me dijeron que ahora debía cuidar aún más mi cuerpo,
porque ya podía pecar de verdad. Como si menstruar fuera la antesala del pecado. Y el amor, ¡ay, el amor! Nunca fue nuestro. Si alguna vez me gustó un chico, debía esconderlo, porque enamorarse sin permiso era una falta grave. No podía elegir con quién casarme. Ese derecho lo tenían mis padres. Se hablaba de dotes, de conveniencia, de reputación. Yo era moneda de intercambio, y debía llegar pura, porque mi virginidad no era mía, era el honor de mi familia. Pero, ¿por qué nadie le exigía lo mismo a los hombres? Con el tiempo entendí que no se trataba de protegernos, sino de controlarnos. Nos hablaban de la Virgen María como modelo, pero se olvidaban de que también era una mujer valiente, que habló con ángeles y cuestionó a profetas. Nos repetían que Eva fue la culpable, la que cayó en la tentación, la que nos condenó. Y yo empecé a preguntarme, ¿no será que nos quieren culpables desde el principio, para que nunca podamos reclamar libertad? De esta manera, siempre he venido cargando con la culpa que heredé. Nací mujer, y con eso, decían, nací culpable. Culpable de un pecado que ocurrió antes de que yo existiera, de una manzana que no toqué, de una serpiente que jamás me habló, de un Edén que nunca pisé. Pero aún así, la culpa ya vivía en mí, como un tatuaje invisible en la piel. Me lo susurraban con canciones de cuna, me lo repetían con miradas cuando cruzaba las piernas, cuando hablaba fuerte, cuando reía demasiado. Me educaron para la confesión, porque una mujer, decían, tiene más que expiar. Nos decían que el demonio entraba por nosotras, que éramos la puerta por la que el mal se colaba al mundo. Y por eso, semana tras semana, debíamos sentarnos frente al confesionario a soltar los pecados como perlas rotas, haber mirado con deseo, haber hablado sin permiso, haber dudado en silencio. Yo tenía que vaciarme, mientras ellos escuchaban. Y a veces, el cura, ese hombre vestido de cielo, me miraba con ojos de infierno, como si también él tuviera que confesar algo, pero nunca lo hacía. Después venía la penitencia. Rezar, arrodillarme, callar, porque cualquier deseo era una amenaza, y cualquier rebeldía, un pecado mortal. Mientras los niños corrían libres por el mundo, nosotras aprendíamos a coser la ropa y cerrar la boca, a cocinar la obediencia y servirla caliente, a estudiar para ser esposas, no pensadoras, a soñar con vestidos blancos, no con ideas propias. Si un hombre caía, era por nuestra culpa. Si el matrimonio fallaba, era por nosotras. Si alguien pecaba, seguro lo habíamos provocado. Éramos las hijas de Eva, y por eso debíamos pagar, una y otra vez, en cada generación. En los sermones nos hablaban de la Virgen, pura, callada, santa, pero nunca mencionaban que fue madre sin permiso, ni que dijo sí sin consultar a nadie, ni que guardó preguntas en su corazón. Nos construyeron un altar, sí, pero un altar frío, estrecho, donde la santidad se medía en silencio, en sacrificio, en renuncia. Y yo solo quería respirar sin que fuera pecado. Eva, después de todo lo que has vivido, lo que has sentido, dime, ¿a qué conclusión has llegado? ¿Qué aprendiste cuando ya no quedaba nada que obedecer? El pecado original no fue comer del árbol, fue haber hecho preguntas, fue haber querido saber. Y desde entonces, a las mujeres nos enseñaron a pedir perdón por existir con voz propia. Pero hoy, la verdadera fe no se arrodilla ante la culpa heredada. Se alza y se atreve a decir, no era fe, era presión social. No era virtud, era sumisión. No era pecado, era libertad mal entendida. A muchas mujeres se les enseñó a vivir no con fe,
sino con miedo. A callar no por devoción, sino por vergüenza. A amar no por libertad, sino por obediencia. Lo que viví no fue virtud, fue sumisión disfrazada. No era fe, era presión social. Y hoy, por todas las que no pudieron contarlo, yo me atrevo a decirlo. Hijos míos, hoy no los llamo desde la nostalgia, sino desde la hora. Desde este lugar que no es un jardín, pero sí un nuevo comienzo. Ustedes han recorrido el mundo, han caminado por desiertos de silencio y por ciudades llenas de voces rotas. Han visto lo que yo no vi, han cargado lo que yo no pude sostener. Pero hoy, aquí, en este espacio que llamamos cadenas sagradas, quiero que dejemos de huir del relato. Quiero que contemos, sin miedo, lo que fue, lo que dolió y lo que todavía arde. Caín, tú que llevas el estigma en la frente, pero también la sabiduría del que ha caído y ha vuelto a levantarse. Abel, tú que has sido símbolo, mito, pero que hoy puedes hablar con tu voz por fin, no con la que otros te dieron. Los invito a sentarse conmigo, a no fingir santidad, ni cargar más culpas. Esta vez no hay árbol, ni espada de fuego, solo un espacio sagrado, donde la palabra es semilla y el silencio también tiene nombre. Aquí empieza nuestra historia, no la que nos contaron, sino la que vamos a contar. Bienvenidos a casa y bienvenidos al canal. Bueno, como he dicho antes, soy Caín, el que fue marcado para no morir, pero tampoco para pertenecer. Desde aquel día, el cielo cayó y empezó mi camino. Un camino sin retorno, sin patria, sin hogar. Caminé por los valles de Nod, donde los hombres aún no tenían nombre, pero sí tenían hambre. Allí conocí a los primeros brujos, los que hablaban con los huesos, los que sabían leer el humo de los cuerpos quemados. Vi niños nacer entre gritos de guerra y madres vendiendo sus lágrimas por un poco de trigo. Dormí entre los que adoran al sol y me llamaron el hermano del fuego. Aprendí a no decir mi nombre, porque donde Caín es pronunciado, la sangre se inquieta. Cruzando las tierras que luego serían Persia, me encontré con un hombre de barba blanca que decía haber oído a los ángeles en sueños. Me enseñó los nombres secretos de los elementos. Me habló de un día en que la justicia sería más fuerte que la espada. Pero ese día nunca llegó. Han pasado cientos de miles de años y aún las espadas siguen blandiéndose sobre las cabezas de quienes se niegan a arrodillarse ante un poder superior humano en nombre de un Dios divino, solo para arrebatarles sus tierras y disfrutar del placer de aumentar el sufrimiento, el hambre, las enfermedades, la sed, todo para extender sus territorios. Fui también a las tierras de los sabios de la India y allí escuché hablar del karma. Uno de ellos, desnudo, de mirada profunda, me miró largo rato y dijo: «Tú eres un alma vieja, una que no ha muerto, porque aún no ha entendido lo que significa morir». Allí aprendí a sentarme en silencio, a escuchar el río, a dejar que la piedra hablara. He visto arder Jerusalén, he visto el templo caer bajo el estruendo de los imperios. Vi cómo los sacerdotes discutían sobre lo divino mientras los cuerpos eran apilados afuera como leña. Estuve en Bizancio cuando el oro aún brillaba en los techos. Vi íconos llorar sangre y emperadores beber vino en nombre de Cristo mientras cortaban lenguas a los disidentes. En Damasco, una niña me ofreció dátiles y me dijo: «Caín, yo no te odio, tú solo eres una historia mal contada». Lloré esa noche. Lloré porque entendí que yo no era el monstruo, sino el espejo. A donde quiera que iba, algo estallaba. La peste negra me siguió como un perro fiel. Fui testigo de enfermedades sin cura, de cuerpos hinchados, de rezos vacíos y fosas comunes. Los clérigos del Islam me llamaron Iblis con rostro de hombre,
Pero un anciano sufí me tomó la mano y dijo, Dios no te odia, Dios te dejó caminar para que otros aprendieran a detenerse. Fui hechicero en templos abandonados, fui guía de caravanas y mercenario en guerras sagradas. Vi cruzados asesinar en nombre de una cruz que ellos mismos habían olvidado. En las aldeas del norte, los rabinos discutían sobre mi alma. Uno dijo, Caín es la prueba de que Dios no cancela, sino que transforma. Estuve allí cuando los rollos eran escritos, cuando las palabras eran sagradas y los nombres eran cerraduras. Un niño judío me miró una tarde, después de leer sobre mí en un pergamino. Me abrazó y susurró, yo también he sentido rabia, y así he seguido, desde la arena hasta el hielo, desde los templos tallados en roca, hasta los rascacielos sin alma. He sido cristiano, hindú, musulmán, judío, y ninguno. He buscado a Dios en altares y en la mirada de mendigos. He escuchado a dioses pelear entre ellos, y también a Dios guardar silencio. Hoy, al fin, me siento, con ustedes, con mi madre, con mi hermano, no porque haya vuelto al origen, sino porque decido narrarlo. Este canal, este espacio, es el altar donde por fin puedo hablar sin que me la piden. Aquí, donde las cadenas se exhiben, donde las máscaras se caen, yo digo mi nombre sin miedo. Soy Caín, y no pido perdón, pido escucha. Porque en cada ciudad incendiada, en cada plaga, en cada rezo en lenguas distintas, yo estaba allí. Ahora soy el estigmatizado, el disidente, el condenado, pero también el que ya no calla. Estas son las cadenas que nos atan, las cadenas sagradas. Caín. Después de tantos años caminando, viendo tanto, cargando tanto, dime, hermano, ¿a qué conclusión has llegado? ¿Qué queda? Cuando ya no hay templos que habitar, ni dioses que castigar, ni nadie más a quien culpar. ¿A qué he llegado? A entender que mi castigo no fue por matar, sino por pensar distinto. No me marcaron por violencia, me marcaron por no obedecer. Recorrí templos, vi guerras, escuché cantos sagrados mientras ardían pueblos enteros, y aprendí, hermano, que el mundo no busca fe, busca orden, y que las religiones no nacen para salvarnos, sino para organizarnos a la fuerza. Aprendí que el miedo es más eficaz que el amor, que la culpa es más duradera que la esperanza, y que quien se atreve a cuestionar, termina solo. Y sin embargo, después de todo, no me arrepiento. Porque la soledad me dio algo que la obediencia nunca me dio, conciencia. Y eso, Abel, eso, no me lo puede arrebatar nadie. Hermano, hemos estado separados por siglos. Nos convirtieron en símbolos, en extremos opuestos de una historia que no escribimos. Tú, el justo. Yo, el condenado. Pero nunca fuimos familia. Nunca nos sentamos a hablar. Nunca tuvimos infancia, ni un padre que escuchara, ni una madre que llorara por dentro. Y hoy, aquí, frente a todos, ya no quiero pelear con el pasado. Quiero escucharte. Quiero saber de ti, no como el mártir que me reprocha, sino como el hombre que también fue usado por lo sagrado. Abel, continúa. Cuéntame lo que nunca supe. Déjame conocerte. Porque en este mundo que nos rompió, nos conocen por la historia que nos crearon. Pero por dentro, ni la madre que nos parió, y como hermanos, quizás solo nos tenemos el uno al otro. Todo el mundo me conoce, soy Abel, el que fue asesinado. Pero no solo por su hermano. También fui asesinado por los dogmas, por las guerras sagradas, por las manos que rezaban y apretaban espadas al mismo tiempo. Desde el principio me llamaron el bueno, el obediente, el puro. Pero nunca me preguntaron si yo quería ese papel. Nunca me preguntaron si tenía dudas, si sentía miedo, si quería escapar. Yo era el ejemplo, el molde, el cordero perfecto,
listo para el altar. Fui criado para obedecer, para inclinar la cabeza cuando los hombres hablaban en nombre de Dios. Me enseñaron que amar a Dios era igual a sufrir sin quejarse, que el silencio era virtud y la resignación una forma de fe. Y así viví. Hasta que comprendí que había otra cruz que nadie veía, la de aquellos que nunca se rebelaron. Vi cómo a los niños se les enseñaba a temer. Vi a mis amigos castigar sus propios cuerpos, porque les habían dicho que el deseo era pecado. Vi a mi madre arrodillarse hasta sangrar las rodillas, para que Dios la perdonara por pensar demasiado. Vi a los monjes azotar a los jóvenes para liberarlos del demonio, y vi a Dios callar. Una vez me negué a golpear a un hereje, y me castigaron por ello, no por rebelde, sino por blando de corazón. Me dijeron, el amor a Dios se demuestra con disciplina, con fidelidad, con sacrificio. Y sacrificamos al otro, sacrificamos la risa, el arte, el cuerpo, el alma, todo en nombre del amor. Fui testigo de cruzadas bendecidas por papas, donde miles de cuerpos eran clavados en cruces que ya no salvaban a nadie. Vi reinos levantarse sobre ruinas, con Biblias en una mano y látigos en la otra. Y en cada batalla, en cada fogata donde ardía un supuesto hereje, yo estaba allí, no como verdugo ni como víctima, sino como símbolo. Yo era el símbolo del que no cuestiona, del que permanece fiel aunque lo destruyan, del que nunca habla, aunque tenga mucho que decir. Me convirtieron en santo. Me pintaron con aureolas, me pusieron altares, pero nadie escuchó mi grito. Porque sí, yo también grité. Grité cuando me forzaron a callar mis dudas. Grité cuando vi morir a niños en el nombre de la fe. Grité cuando creí que Dios me amaba solo si sufría. Fui bueno, demasiado bueno. Y en este mundo, la bondad sin juicio es solo carne lista para el sacrificio. Hoy ya no soy ese Abel. Hoy me levanto del suelo, no para vengarme, sino para decir la verdad. Las religiones no solo me mataron una vez, me han matado 1000 veces. Cada vez que alguien se arrodilla por miedo, cada vez que alguien entrega su mente a cambio de salvación, cada vez que la fe se usa como grillete y la culpa como herramienta de control. Yo soy Abel, el obediente que despertó, el silencioso que ahora habla. Yo no reniego de Dios, pero sí del Dios que inventaron para dominar, castigar y callar. Si alguna vez fuiste como yo, si alguna vez creíste que el dolor era sagrado, si alguna vez pensaste que tu alma era suya, escucha. La fe no es una cárcel, la fe no se impone, la fe no necesita látigos. Hoy me levanto entre los muertos para decir lo que no me dejaron decir en vida. Yo soy Abel, y esta vez, no moriré en silencio. Abel. Después de recorrer toda la tierra, de sobrevivir diluvios que arrasaron naciones, de construir arcas cuando todo parecía perdido, de luchar contra las sombras una y otra vez para que el amor no muera entre las ruinas. Tú, que fuiste ejemplo, herida, canto y silencio, ¿qué conclusión puedes ofrecernos ahora? ¿Qué aprendiste, hijo, después de tanto dolor y tanta entrega, sobre el alma humana y sobre Dios que tantos temen y que pocos comprenden? Padre, yo también quise creer que el amor bastaba, que obedecer sería suficiente, que si me mantenía puro, si seguía el camino recto, todo estaría bien. Pero no fue así. Sobreviví a diluvios, sí, pero también a sequías de afecto, a tormentas de culpa, a muros de silencio que levantaron a mi alrededor para que no pensara, para que no sintiera otra cosa que deber. Construí arcas, sí, pero no solo para salvar la carne, sino para rescatar lo poco que quedaba de mi espíritu antes de que la fe ciega me lo tragara por completo. Luché contra el mal, pero muchas veces el mal venía disfrazado de bien, con rostro de sacerdote, con palabras dulces que ordenaban sacrificios, con manos que bendecían cadenas, y aprendí que el amor no es obediencia, que la fe no es sometimiento, que el alma no se salva callando, sino atreviéndose a hablar. Mi conclusión es esta:
El bien no nace de seguir órdenes, sino de tener el valor de cuestionarlas cuando hieren la vida, porque a veces el mal no grita, a veces susurra entre rezos. Y si algo he aprendido, Padre, es que Dios no necesita mártires, necesita humanos despiertos. A partir de este momento, vamos a compartir la historia de Natasha, una suscriptora que desde algún rincón del mundo ha decidido alzar su voz y confiar en nosotros para contar lo que durante años le hicieron callar. Su relato está enmarcado en las creencias y costumbres del hinduismo y nos llega como un susurro que atraviesa fronteras, siglos y silencios. Le agradecemos por escribirnos, por atreverse, por romper su propia cadena. Ahora escuchen con el alma abierta, porque esta es la historia de Natasha. Yo soy Natasha, pero allá, en las tierras del Ganges, no tuve nombre. Fui hija, fui esposa, fui madre, pero nunca fui yo. Nací bajo un cielo que me dijo desde la cuna: tu deber es servir. Y así lo hice. Me enseñaron a bajar la mirada, a caminar tras los pasos de los hombres, a no hablar cuando ellos hablaban, a no pensar cuando ellos decidían. Me vistieron de vergüenza antes de conocer la palabra deseo. Fui criada para pertenecer. A mi padre primero, a mi marido después. Mi cuerpo, mi voz, mi pensamiento, todo estaba destinado a otro. Nací mujer y eso fue mi primer pecado. La escuela era un sueño ajeno. Allí solo entraban los niños. Yo aprendí a cocinar antes que a leer. Aprendí a obedecer antes que escribir mi nombre. Me dijeron que las letras no son para nosotras, que la sabiduría solo se da a quien puede cargarla. Y yo, por ser mujer, era frágil, impura, indigna. Cuando era niña, los días comenzaban antes que el sol. Mi madre me despertaba suavemente y me vestía con un sencillo sari, mientras el incienso ya llenaba la casa. Me tomaba de la mano y, en silencio, caminábamos al templo más cercano. Allí, bajo los cantos del purohit, ofrecíamos flores y fuego, repitiendo mantras que no comprendía, pero que debía memorizar. Decían que esa era mi herencia, mi destino, que ser una buena hija era también ser una devota sin preguntas. Aprendí a tocar los pies de los mayores sin saber por qué, a ayunar para que un día, lejos aún, mi esposo fuera virtuoso, a bajar la mirada para no parecer atrevida. Me dijeron que debía mantenerme pura, porque la pureza de una mujer era el honor de toda su familia. Pero nadie me explicó por qué Dios necesitaba que yo me callara para ser santa. Recuerdo un día, durante Navaratri, que me atreví a decir que no entendía por qué debía pasar tantas horas en el templo, ni por qué las mujeres no podían tocar ciertos ídolos. Mi prima me escuchó, no dijo nada, pero esa misma tarde, mi madre me miró como si hubiera roto algo sagrado. Dormí en el suelo esa noche, en silencio, como si dudar fuera una mancha que debía lavarse con culpa. Me casaron joven, muy joven, y me explicaron que mi misión era dar hijos varones, porque en ellos se perpetúa el linaje, la honra, la luz del apellido. Fui entregada como un regalo, o como un negocio, por la dote que pagó la familia, según comprendí después, pero vivida como una esclava. Mi marido tenía derecho a todo, a mis labios, a mis piernas, a mi silencio. Podía gritarme, golpearme, tomarme sin permiso, y nadie lo llamaría violencia, porque yo era suya, una propiedad, un terreno donde sembrar la semilla de su orgullo. Y si me atrevía a levantar la voz, era yo la que debía pedir perdón, porque sobre mí caía la responsabilidad de la decencia, la pureza, la obediencia. Cuando fracasaba en complacerlo, debía autocastigarme, ayunar, llorar en silencio,
dormir en el suelo, pedirle a los dioses que me limpiaran el alma impura que me había hecho dudar de él. En la casa, yo no era la reina. Era la sirvienta del honor ajeno. Lavaba los pies de mi suegra, cocinaba para todos antes de probar bocado, y escuchaba a diario cómo el universo había sido diseñado para que yo sirviera. Me prohibieron bailar. Me prohibieron reír en voz alta. Me prohibieron soñar. Me dijeron que cada deseo es una grieta por donde se cuela el pecado, y que una mujer decente no desea. Me convertí en madre sin haber sido niña, y a mis hijas les repetí lo mismo, por miedo, por costumbre, por inercia. Les enseñé a temer, les enseñé a complacer, les enseñé a sobrevivir dentro de la jaula sin hacer ruido. Y cada noche, en el altar de nuestra casa, encendía una vela y le pedía a los dioses que me hicieran invisible, para que no me pegaran, para que no me vieran llorar, para que no me culparan otra vez. Con los años, entendí que no era la fe lo que me imponían, era el miedo. Miedo a la desaprobación, miedo a no ser vista como una buena mujer, miedo a la reencarnación como castigo por haber pensado distinto. Y no era la voz de los dioses la que más escuchaba, era la de las tías, las vecinas, los chismes, la comunidad convertida en juez. Eso no era espiritualidad, era presión social disfrazada de sagrado. No nací para ser santa, pero me obligaron a parecerlo. Me enterraron en vida dentro del rol de la esposa perfecta, la nuera sumisa, la madre sin voz. Y en nombre de Dios me rompieron, con rezos, con cadenas hechas de mantras, con promesas de karma, con amenazas de reencarnar como bestia si me atrevía a rebelarme. Hoy me levanto. Desde esa historia milenaria que sigue respirando en tantas mujeres. Me llamo Natasha, y no soy la única. Estoy aquí para romper el ciclo, para hablar, para recordar que el alma no tiene género, ni deberes exclusivos, ni maldiciones heredadas por nacer mujer. Estoy aquí, en cadenas sagradas, y esta también es mi historia. Ahora que has escuchado nuestras voces, es momento de escuchar la tuya. Si alguna vez fuiste controlado, si entregaste tu mente en nombre de Dios, si lo perdiste todo, tu libertad, tu cuerpo, tu fortuna, tu lengua, tu cultura, tu alma, si sufriste castigos, violaciones, humillaciones, si te obligaron a callar tus preguntas, si fuiste marcado, maldecido, hechizado, si te usaron como instrumento de guerras que jamás comprendiste, esta es tu casa. Queremos escuchar tu historia. Queremos darle voz a lo que fue silenciado. Escríbenos al correo electrónico que encontrarás en la descripción de este video. Cada testimonio es una cadena que se rompe, porque aquí no se juzga, aquí se libera, aquí hablamos desde las grietas. Estamos aquí. Estamos en Cadenas Sagradas. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en la próxima historia.